¿Qué tal, amigos? Otra vez aquí platicando con ustedes y haciendo una reflexión. Ahora quiero comentarles algo que me parece interesante, es lo relacionado a la reforma política del Distrito Federal. Resulta que esta reforma política que ha estado año con año, sexenio tras sexenio, y que, bueno, la están calentando por ahí los legisladores. Resulta que ya se venía llegar, pues los senadores, o parte de los senadores, habían dicho, va. Pero resulta que otros senadores y otros legisladores, de la oposición sobre todo, dijeron, esto es una farsa. Inclusive hubo un senador priista que dijo que era un Frankenstein, que algo así, que no se ría, pues. Y la verdad de las cosas es que le quiero comentar que esa llamada reforma era más de lo mismo, era una tomadura de pelo, o como decimos coloquialmente, era atole con el dedo para los capitalinos. Pero eso sí, iba a haber más burocracia. Resulta que a las 16 jefaturas delegacionales se les iba a convertir en alcaldías, pero sin presupuesto soberano, sin que ellos decidieran sobre, como puede ocurrir con un municipio libre. No, simplemente era una farsa. Pero eso sí, se estaba mencionando que tendrían concejales, y esos concejales obviamente iban a cobrar, y esos concejales iban a tener a sus secretarias, a suplentes, a su chofer. O sea, estábamos hablando de una burocracia totalmente, pues, grande, y que eso iba a pegar evidentemente en el bolsillo de los capitalinos. De por sí, déjeme decirle que las 16 delegaciones y el gobierno del Distrito Federal es un ente eminentemente dilapidador de los recursos, derrocha todos los recursos que puede, y los servicios urbanos, la seguridad pública que demandan los capitalinos, eso no existe, o es muy mediocre. Cuando usted, como capitalino o como turista, está aquí en la Ciudad de México y por alguna desgracia que es constante, lo asaltan, usted acude a un ministerio público y resulta que no le hacen caso. O si le hacen caso, tiene que aflojar un billete, como se dice coloquialmente. Es decir, hay una tremenda corrupción en los órganos de justicia de la Ciudad de México. En las delegaciones, en todas, en algunas más. Por ejemplo, en Coyoacán, el jefe delegacional de esa demarcación, y hay pruebas, es un verdadero delincuente. Pero él dice, bueno, como no me detienen, como la Procuraduría del DF, pues no me finca responsabilidades legales o penales, en este caso, pues yo no soy delincuente, aunque me denuncie toda la gente. Pero también ocurre en Iztapalapa, donde el delegado, por ejemplo, vive acá, en una zona residencial llamada Pedregal de San Ángel, donde se pasea con camionetas de último modelo, con millones en las bolsas, en sus cuentas bancarias, pero los habitantes
ni agua tienen, agua potable me refiero. Y obviamente a cada rato los están asaltando. También aquí en el centro de la Ciudad de México, donde hay una delegación que se llama Cuauhtémoc, lo mismo. El jefe delegacional se dice que es el jefe de los capos. Y no tanto que ande con la pistola él en la calle. Él manda a sus esbirros, a sus mercenarios, y manda incluso a sus inspectores a clausurar a los distintos establecimientos mercantiles si no le entran con su moche. A las tienditas les cae todos los días, a los llamados antros, restaurantes, a los vendedores ambulantes. O sea, es un robadero por todas partes en esta Ciudad de México. Bueno, resulta que con esta reforma política lo que se pretendía era institucionalizar ese robadero con más burocracia. ¿A quién iba a beneficiar? Pues a la camarilla que está arriba, en el poder. Los capitalinos simplemente iban a tener que aportar más recursos de sus bolsillos, porque a ellos no les iba a beneficiar en nada. Es mentira que se les iba a dar poder ciudadano. Pretendían ellos, me refiero a esta reforma política del federal, pretendían imponer a 100 constituyentes para que ellos arrastraran el lápiz y tuviéramos una constitución aquí en la Ciudad de México. Imagínense, 100 constituyentes para armar una constitución política de la Ciudad de México, cuando ya tenemos una constitución de 1907, que es la Carta Magna para todo el país. Es nada más, como dicen en mi pueblo, tratan de jodernos nada más. Obviamente a esos 100 constituyentes había que también darles su dinero. Quiero decirles que, por fortuna, los legisladores de oposición, por fortuna, legisladores incluso dentro del partido del poder, algunos, por fortuna, algunos legisladores que tuvieron cierto sentido común, dijeron: esto es un Frankenstein, esto es una porquería, y la detuvieron. Espero que si hacen una reforma política y se aplica una reforma política realmente en la Ciudad de México, que sea verdaderamente que beneficie a los ciudadanos, que se les otorgue poder a los ciudadanos en la toma de decisiones, obviamente, porque aquí solamente era, como dicen mi pueblo, era una payasada, era una porquería. Qué bueno que detuvieron ese mamotreto y esperamos que ese Frankenstein no resurja, que haya, sí, una criatura nueva, una criatura que traiga frescura a los capitalinos y que beneficie obviamente a los capitalinos. Por hoy, ahí les dejo mi reflexión. Muchas gracias.